Muy buenos días a la comunidad educativa de la Universidad Católica del Norte, a nuestra tutora, a nuestros compañeros de estudio y a todos los que han hecho posible nuestra participación en el presente podcast. El presente podcast tiene como nombre Sembrar el Reino en la historia herida de Colombia. A continuación escucharán algunos apartes, espero sea de interés. Queridos hermanos, la historia de la República de Colombia ha estado marcada por grandes esperanzas, pero también por profundas heridas. Desde las guerras civiles del siglo XIX, pasando por la violencia bipartidista del siglo XX, hasta el conflicto armado que ha dejado millones de víctimas. Nuestra nación ha caminado entre luces y también ha caminado entre sombras. Hoy seguimos enfrentando corrupción, desigualdad, ausencia del Estado en territorios olvidados, desaparición forzada y desplazamiento forzado motivado por grupos al margen de la ley. En medio de esta historia herida resuena la palabra de Dios. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios en tiempos de crisis. Jesús anunció el reino en un contexto de opresión política y desigualdad social. No fue en tiempos de estabilidad, sino en medio de la fragilidad del pueblo. Nos dice: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Mateo capítulo 13, versículo 31 y siguientes. La semilla es pequeña, pero tiene vida dentro. Colombia puede parecer hoy una tierra golpeada por la corrupción y la violencia, pero Dios no ha dejado de sembrar su reino en esta tierra. Cada gesto de honestidad en medio de la corrupción es una semilla. Cada acto de reconciliación en medio del odio es una semilla. Cada palabra de verdad en medio de la mentira es una semilla. Dios también camina en el mundo digital. Hoy nuestra historia no solo se escribe en plazas públicas, sino también en redes sociales. El teólogo Antonio Spadaro nos recuerda: la red no es un simple instrumento de comunicación, sino un ambiente cultural que influye en la manera de pensar, de reconocer, de comunicarnos y de relacionarnos. Esto significa que allí, en el espacio digital, también se juega el destino moral de nuestra nación. Allí se construye opinión, allí se alimenta esperanza o se difunde odio. La ciberteología nos enseña que Dios no está ausente del mundo digital. También allí el Espíritu puede suscitar encuentro. Todos tenemos un llamado profético
en medio de la corrupción que enfrenta el país. La República de Colombia atraviesa una crisis ética cuando la corrupción se hace normal o se normaliza. La conciencia se debilita. El Papa Francisco nos dice: la evangelización implica también un camino de diálogo social para la paz. Esto nos lo dice el Papa Francisco en la encíclica papal Evangelii Gaudium. Evangelizar no es callar ante la injusticia, es iluminarla con la verdad del Evangelio, pero hacerlo sin odio, sin violencia verbal, sin caer en la misma lógica que criticamos. El cristianismo está llamado a ser luz, no incendio. Escuchar el clamor de las víctimas. Nuestra patria ha visto desaparecer hijos, padres, hermanos. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado el dolor de millones de víctimas del conflicto armado. Pero más allá de los informes, hay lágrimas reales. Anunciar el reino en Colombia significa escuchar ese clamor. Significa no acostumbrarnos al dolor. Significa acompañar al desplazado, recordar al desaparecido, defender la dignidad de cada vida humana. Las redes sociales pueden trivializar el sufrimiento o pueden convertirse en altar de memoria y solidaridad. El Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales enseña: la comunicación en Internet debe estar al servicio de la persona humana y del bien común. Cada palabra que publicamos es una responsabilidad ante Dios. Cada mensaje puede ser instrumento de reconciliación o de división. En un país polarizado, el cristiano no puede alimentarse la confrontación destructiva. Debe sembrar paz. Queridos hermanos, como conclusión, quiero expresar que Colombia no es solo su historia de violencia, es también su historia de fe, de comunidades que resisten, de madres que oran, de jóvenes que sueñan con un país distinto, de personas que desean regresar a sus lugares donde fueron desplazados. El reino de Dios no comienza con grandes reformas estructurales. Importante, el reino de Dios comienza en el corazón convertido, en la palabra responsable, en el compromiso ético. Si vivimos nuestra fe con coherencia, si usamos las redes para construir y no destruir, si defendemos la justicia sin perder la caridad, entonces estaremos sembrando el reino en la historia concreta de la República de Colombia. Y aunque la noche parezca larga, la semilla ya está germinando. Espero
que hagamos la reflexión sobre estas palabras, sobre la evangelización en este mundo que vive Colombia, la situación que viven los colombianos donde no llega el internet, donde no llegan las redes. Todas estas situaciones se las encomendamos al Señor para que las tomes en sus santas manos y nos dé luces para seguir el camino de extender el reino de Dios, de continuar la tarea evangelizadora y pastoral para construir un mundo de más equidad e igualdad. Muchas gracias. Amén. Pero tú me dices, no temas, contigo estoy.